bienvenidos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la crisis mundial y su causa. Y parece curioso, o casual, aunque no hay nada casual, todo es causal. En esta primera conferencia del año 2015 iniciamos hablando de la crisis mundial, cuando hemos empezado este año con una gran cantidad de conflictos nuevos que se añaden a los que ya teníamos. Las cosas son como son, ¿no? Y ante todo, quisiera concretar de una forma muy fehaciente, muy concreta, mi total condena a los actos de violencia con los que hemos empezado este año. Total y absoluta a cualquier tipo de violencia. ¿Y por qué insisto en este punto? Porque podríamos caer en el error de que al analizar las causas de la crisis, de la violencia, de las guerras, elimináramos el sentido de responsabilidad de aquellas personas que realizan tales actos violentos. Por ejemplo, y ustedes me van a entender, imagínense que hay un joven que en una manifestación empieza a tirar botellas, etcétera, etcétera. Y es un acto violento que, repito, merece nuestra total condena. Pero si analizamos las causas de tal violencia, por ejemplo, es un ejemplo simplemente, podríamos llegar a la conclusión que ha tenido unos padres violentos, unos padres separados, una escuela, etcétera, que no le han dado la educación oportuna, y entonces diríamos, bueno, pues no tiene la culpa. El sentido de culpa es una palabra que a mí no me gusta. A mí prefiero hablar de sentido de responsabilidad. Porque el joven en cuestión del ejemplo tiene su responsabilidad. Los padres que no han sabido educarlo correctamente tienen su parte de responsabilidad. El colegio, el profesor, el sistema educativo, el ministro de Educación, es igual, quien sea. Todos tienen su parte de responsabilidad. Y esa parte de responsabilidad de estas causas que no conocemos, que se nos escapan totalmente, derivan en que un joven sea violento. Y no exime en absoluto de la responsabilidad que tiene el joven de realizar tal acto violento. Como vamos a analizar las causas de la crisis y vamos a llegar hasta donde seamos capaces de comprender, estas causas no eximen de responsabilidad, no utilizo el término culpabilidad, no eximen de responsabilidad que cualquier persona realice un acto violento. Por esto inicio esta charla condenando totalmente cualquier acto de violencia. Esto que quede claro. Vamos a analizar las causas y al analizar esas causas tendremos que llegar todo lo máximo profundo que podamos llegar con nuestra comprensión. Muchas de estas causas se nos escapan en el tiempo y en nuestra memoria, porque iremos a miles de millones de años atrás. Y esto ni ustedes ni yo lo podemos comprobar, como es evidente. Por lo tanto, aquí nos lo creemos o no lo creemos. Por eso les repito que lo planteamos a nivel de hipótesis. Y cada uno es libre de aceptar o no aceptar, sacar sus propias conclusiones en función de lo que internamente nosotros sentimos. Y desde luego, al final, intentaremos hablar de cosas prácticas y actuar en consecuencia en función de lo que cada uno de nosotros hayamos podido comprender o considerar aceptable. Siempre sobre una base de libertad. Comprendo perfectamente si hay una persona de ustedes que en determinado momento de la charla diga, este tío se está liando, está diciendo tonterías, yo me levanto y me voy. No pasa nada, no me ofenderé ni nos pelearemos por esto. Porque intentaremos ir a las raíces profundas
de la crisis actual. Y hablando de libertad, creo que es conveniente un tema tan divertido últimamente con los atentados de París, el tema de la libertad de expresión. Empezamos a profundizar en ese punto, porque es parte de la crisis mundial. ¿Por qué la libertad? ¿Por qué, hablando en términos bíblicos, Dios creó al ser humano libre? Si sabía las barbaridades que nosotros llegaríamos a realizar a lo largo de la historia. Y aún así nos hizo libres. Porque la libertad es inherente al principio mental, al yo, que hemos hablado en otras charlas, en otras conferencias. Lo que simbólicamente en la Biblia se nos menciona como que Adán y Eva comieron de los frutos del árbol del bien y del mal. Si Dios hubiera creado al ser humano como un robot programado totalmente, esta crisis mundial no tendría ningún objeto. Por lo tanto, esta crisis mundial tiene su sentido, y a esto vamos. Y la razón, la culpa, entre comillas, podía ser de Dios por crear al ser humano libre, pero Él lo hizo así, y se supone, y hemos de comprender, el por qué lo hizo así y que lo hizo bien. Porque bajo el sentido de libertad, el ser humano adquiere la conciencia, la percepción del yo que decide entre el bien y el mal, y a través de la experiencia reajusta su conciencia para expresar su esencia, la divinidad, el amor. Bajo esta premisa del por qué el ser humano es libre, en su esencia, el ser humano, todos nosotros, nos consideramos esencialmente libres. Y cuando nos coartan nuestra libertad, nos rebotamos. Estamos en contra porque va en contra de nuestra libertad. Libertad de hacer las cosas bien y libertad de equivocarnos. Porque así es como aprendemos. Porque cuando nos equivocamos, la ley de causa y efecto nos genera el sufrimiento que nos hace ver que nos equivocamos y así reajustamos nuestra conciencia. Pero este sentido de libertad, que como he comentado, procede del origen de la creación, desde que el ser humano es ser humano, actualmente tiene una fuerza mucho más poderosa. Le explicaré por qué. Cuando el ser humano entró en manifestación, estaba regido por las energías del signo de Cáncer. La conciencia del signo de Cáncer es la conciencia de masa, de rebaño. Una oveja no tiene un sentido de libertad. El ser humano, a través de muchos millones de años, no tenía o no teníamos, cuando nosotros estamos encarnados bajo la conciencia de Cáncer, el sentido de libertad. Porque no teníamos el sentido del yo tan desarrollado, el sentido de individualidad, la autoconciencia. Pero la evolución sigue, el impulso divino hace que todos evolucionemos. Y poco a poco la humanidad, todos nosotros, pasamos de la conciencia de masa a la conciencia de grupo, la conciencia de rebaño, pasamos a la conciencia de Leo, la autoconciencia. Cada uno de nosotros somos el pequeño sol de un pequeño universo, el microcosmos. Saben perfectamente los que conocen la astrología que el signo de Leo está regido, tanto en su parte esotérica como exotérica, por el sol. La conciencia de Leo es la conciencia del yo, el yo individual. Ese yo que implacablemente se siente libre. Al avanzar la humanidad hacia la conciencia del yo, un yo polarizado progresivamente en el plano mental, en la mente, reafirma su individualidad. Es decir, reafirmamos como seres humanos
nuestro sentido de libertad. Y eso provoca conflictos. ¿Por qué provoca conflictos? Porque el yo, que se manifiesta en una personalidad, en un microcosmos, interrelaciona con otro yo que se manifiesta en otro microcosmos. Es precisamente en esta interrelación que el Logos, Dios, está buscando que aprendamos a expresar nuestra divinidad mediante el amor. Eso lo hemos comentado en otras conferencias, porque es a través de esta libertad y solamente bajo este concepto de libertad que el ser humano, nosotros, podemos aprender las leyes del amor. Pero fíjese que en esta interrelación entre un ser humano, un microcosmos y otro ser humano, aparece el conflicto de libertades. ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? Pues ni más ni menos en el punto mismo que empieza la libertad de otra persona. Hay una frase del refranero popular que dice: no hagas nada, no hagas daño nada al otro que no quieras que el otro te haga a ti. Es decir, el límite de nuestra libertad está precisamente donde empieza la libertad de la otra persona. En el plano físico esto se ve muy evidentemente, muy evidente. Cuando nosotros circulamos con el coche por la calle, nosotros tenemos libertad. ¿Hasta qué punto? No podemos invadir la acera y atropellar a gente, porque invadimos la libertad de las otras personas. Ni podemos atropellar a un ciclista. Y entonces, en el plano físico, los gobiernos generan un montón de normas, de reglas, simplemente para limitar la libertad que permita una perfecta convivencia entre los seres humanos. Esto en el plano físico se ve perfecto. Me parece que es evidente. Pero es que el ser humano se manifiesta en tres mundos. Se manifiesta en el plano físico, se manifiesta en el plano emocional y se manifiesta en el plano mental. Y el concepto de libertad está exactamente en los tres mundos. Hay una agresión física, una violencia física, que agrede la libertad de otra persona, y por esto, repito, la condenamos totalmente. Pero es que en el plano emocional pasa una cosa análoga. Nosotros podemos invadir la libertad de otra persona en el plano emocional. ¿Cómo? Mediante el insulto, la calumnia, la ironía malintencionada, la ofensividad de palabra. Se nos dice que hemos de ser puros de pensamiento, palabra y obra. Obra sería la parte física de la violencia. La palabra sería la parte emocional, la parte interna, la ofensividad. Porque de palabra se puede ofender muchísimo. Y también tenemos que hablar de la libertad en el plano mental. Como los seres humanos todavía, en general, no estamos polarizados totalmente en el plano mental, es más difícil de comprender. Yo casi diría que la violencia en el plano mental la definiríamos como manipulación. Mucha propaganda, no digo toda ni muchísimo menos, mucha publicidad, muchos mitines de políticos, son manipulación. Es decir, violencia en el plano mental. Que no nos rebotamos, estoy hablando como seres humanos en general, no nos rebotamos porque no estamos polarizados en el plano mental. A medida que la humanidad en general se vaya polarizando en el plano mental, ya no nos colarán bolas, hablando en términos de la calle. Es decir, no nos harán creer cosas que no nos creen, que no deseamos que veamos nosotros, que no son creíbles. Y aquí entramos en otros tipos de libertad. Concretamente, me gustaría referirme al discurso que hizo Roosevelt
el 6 de enero de 1941, el famoso Sermón de las Cuatro Libertades. La primera libertad que expuso fue la libertad de expresión. Eso que tanto se levanta la bandera de la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión, que es la libertad de palabra, es la libertad en el plano emocional, viene limitada por la libertad, la forma de pensar, el honor, la estabilidad emocional de las otras personas. Exactamente igual como nosotros no podemos atropellar peatones en el plano físico, aludiendo al ejemplo que he expuesto antes. Y eso es una cosa que a veces se nos olvida. Esa es la primera libertad que expresó Roosevelt hace tiempo ya. Y de entrada tomamos en consideración la segunda libertad, que es la libertad de religión. Cada uno puede adorar a Dios como mejor crea y le parezca. Y si no quiere adorar a Dios, pues que no lo haga. Es la libertad de religión. Y en estos momentos, a consecuencia del atentado de París, debemos tener las ideas muy claras en cuanto a las implicaciones de unos frente a otros, en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a libertad de religión. Porque en esos atentados ha habido un atentado a la libertad física, ha habido atentados a la libertad de religión y ha habido atentados a la libertad de expresión. Y todo tiene su importancia. Y hace falta que tengamos un criterio exactamente de dónde están los límites de la libertad. Por internet han recibido montañas de correos de yo soy Charlie. Y han habido montañas de correos que dicen yo no soy Charlie. ¿Por qué? Porque el problema es tener una idea clara de dónde están los límites de la libertad. En el discurso de Roosevelt hay una tercera libertad. Ha hablado de libertad de expresión, libertad religiosa. Hay una tercera libertad que también está muy relacionada con los acontecimientos que estamos viviendo. Es la libertad del temor. El ser humano, nosotros, si en nuestra evolución hemos de expresar la energía del amor, va totalmente en contra de la energía del amor con la energía del temor. Estoy hablando en términos cuánticos, en términos de energía. ¿Por qué un atentado, por ejemplo, de un marido frente a su pareja, a su mujer, es un atentado, es una violencia totalmente condenable, pero no provoca miedo, no provoca terror, a menos de que el marido de la persona en cuestión sea una persona violenta, si no, no nos produce ningún temor? ¿Por qué a esos atentados les denominamos terroristas? Porque generan terror. Y terror es la octava superior del miedo, es la octava superior del temor. Por tanto, un atentado terrorista, aparte de la violencia física, existe la violencia emocional, la violencia del miedo, la violencia del terror. Cuando hay un atentado terrorista y la humanidad, los gobiernos, empiezan a sacar leyes, a sacar soldados a la calle, a decir, cuidado no vaya aquí, cuidado no vaya, está generando más energía de terror, de miedo. Con lo cual, aquel atentado terrorista está, entre comillas, podemos decir, teniendo éxito, está triunfando. Porque es precisamente lo que pretende, generar terror. Moraleja, si queremos que esos atentados a nivel de conciencia de los seres humanos fracasen, no hemos de tener miedo, no hemos de tener terror. Porque si tenemos miedo, les estamos dando la razón. Están consiguiendo exactamente lo que pretendían. Hay una cuarta libertad, y es importante, que es la libertad de penurias económicas.
Roosevelt ya dijo que todos los seres humanos, y cuando se refirió a todos los seres humanos, significa no solamente a los americanos, sino a todos los seres humanos, tenían que tener los medios económicos suficientes para vivir dignamente. Eso lo dijo en el año 41. Ha pasado tiempo de aquello, ¿no? Y actualmente nos vemos en una crisis económica tremenda porque hay muchos seres humanos que no tienen estos medios económicos. ¿Por qué es necesario que todos los seres humanos tengan lo suficiente para vivir dignamente? Porque en el plan divino, una persona que posee graves penurias económicas difícilmente podrá expresar o aprender la lección básica de la conciencia actual, la conciencia del amor. Bastante problemas tendrá con comer cada día. Por lo tanto, dentro del plan divino está que todos los seres humanos tengan los suficientes medios económicos, es decir, que sean libres económicamente. Y estamos viviendo una época en la humanidad de imperialismos, de colonialismos, no como los que se vivía hace un par de siglos. Quizá todavía se viven colonialismos. En la libertad, los totalitarismos todavía están presentes en la humanidad. Pero vivimos una especie de colonialismo, el colonialismo del imperio económico. Quien tiene dinero es el que manda. Estamos en una humanidad parecida al lejano oeste. Lo que en el lejano oeste eran personas que el que tenía más dinero gobernaba el pueblo. Y si no tenía más dinero es el que tenía la pistola más grande que ponía encima de la mesa y todo el mundo tenía que obedecer. A nivel de humanidad, a nivel de naciones, todavía estamos igual en el lejano oeste. Las naciones que tienen más armamento, que tienen la pistola más grande o que tienen más dinero, son las que dominan el mundo. Correcta o incorrectamente, no quiero analizar si lo hacen bien o lo hacen bien. Quiero analizar simplemente el hecho de que las correctas relaciones humanas entre los seres humanos y entre las naciones todavía no se ha conseguido. El discurso de Roosevelt queda actualmente 70 y pico de años después como intenciones. Entrando ya en el terreno de la crisis económica, vamos a analizar las causas, a entrar en el tema de hoy. La crisis económica está regida por la, ¿cómo lo expresaría?, la cualidad vibratoria de una energía que se denomina dinero, un nivel vibratorio. Y con eso vamos a realizar un salto cuántico y a entrar en el mundo de las energías. Porque esta crisis de crecimiento, de evolución de la humanidad, de despertar de la humanidad hacia los niveles más mentales, lleva sus problemas. Podría citar un ejemplo. Puede ser que un niño que va creciendo, los zapatos se le quedan pequeños. Y eso duele. La humanidad está creciendo. La conciencia de hace 100 años que tiene la humanidad no es la que tenemos nosotros en este momento. Ni tan siquiera hace 10 años. Estamos pensando, estamos despertando a unas nuevas escalas de valores. Porque hay unas energías que están impulsando a la humanidad hacia estas escalas de valores. Vamos a analizar, según nos dice el maestro Descartes, cuáles son estas energías que están impulsando estos cambios tan drásticos en la humanidad, que están haciendo crecer la humanidad. En primer lugar, tenemos la energía, los que conocen más la sabiduría antigua, la energía de primer rayo, la energía de la vida, la energía de la voluntad de Dios. Esta energía tiene dos aspectos. En primer lugar, tiene un aspecto destructivo, de liberación de la vida
que está esclavizada, que está introducida en la materia, en la forma. Es esta energía la que impulsa al alma a liberarse de la personalidad. Es la energía que simbólicamente se denomina del ángel de la muerte, que es la liberación. Esta energía, según se nos dice, se está aplicando directamente a la humanidad, algo que no se realizó más que en 2 ocasiones. En primer lugar, hace 18 millones y medio de años, se nos dice que se aplicó esta energía al reino animal para liberar aquellas unidades de conciencia, aquellas mónadas, liberar de unas formas cristalizadas para que pudieran entrar en el reino humano. Liberar aquellas unidades de conciencia de aquellas formas o cuerpos cristalizados implicó una gran destrucción. Y esta gran destrucción la llevó a cabo de una forma directa la energía del primer rayo, la energía del propósito de la voluntad de Dios, la energía de Shambhala, del centro donde la voluntad de Dios es conocida, del chakra coronario del logos planetario. A partir de entonces, esta energía fue canalizada a través de la jerarquía planetaria. Hasta que llegó otro momento. Hace unos 850.000 años, depende de los escritos, más tiempo, menos tiempo, no tiene importancia, en la que, como la humanidad se desvió del plan divino, se aplicó esta energía para destruir un continente, la Atlántida. A partir de este momento, la jerarquía planetaria pasó a los niveles internos y también sucedió algo importante que luego retomaremos el tema, que la humanidad, nosotros, los que estábamos encarnados en aquella época, abrimos la puerta donde se halla el mal. Es decir, la barrera que separa el arco involutivo del arco evolutivo. No me extiendo en este punto, que habló Celia en el curso ampliamente. Las mónadas, los espíritus divinos, nosotros pasamos como oleadas de vida de reino en reino, sumergiéndonos en la materia. Se le denomina el arco involutivo, erróneamente, porque forma parte de su evolución. Desde nuestro punto de vista, es el mal. Y la humanidad abrió la puerta donde se halla el mal, que significa que aquellas entidades debían seguir su evolución independientemente de la humana. Esa aclaración es hablando de la energía de Shambhala. Luego retomaremos el tema. Otra segunda energía que influye a la humanidad es la energía de la jerarquía planetaria, la energía del centro donde el amor se expresa, el amor de Dios se expresa, es el centro cardíaco del logos planetario. Y luego hay una tercera energía, el amor, la voluntad, primer rayo, el amor, sabiduría, segundo rayo, y la energía de la inteligencia, la energía propia de la humanidad, la energía de tercer rayo, el chakra laringio del logos planetario, nosotros, la humanidad. Hay 2 energías que impulsan al ser humano hacia la evolución, primer y segundo rayo. Y hay la tercera energía, el tercer rayo, el Dios, el Espíritu Santo, el Dios Madre, el materia, que rige la materia. Durante muchos millones de años, la energía de la materia era interesante, era conveniente para que los seres humanos construyéramos nuestras formas materiales. Y a la hora de formas materiales no solamente me refiero al cuerpo físico, sino al cuerpo emocional y al cuerpo mental, la personalidad. Porque desde el punto de vista de la conciencia del alma, esos 3 mundos son mundos materiales. Esta energía de tercer rayo vino heredada de un primer sistema solar anterior, es decir, de una encarnación anterior de nuestro logo solar.
En aquel sistema solar, según se nos dice, y realmente ni ustedes ni yo podemos comprobarlo, según se nos dice, la voluntad, el propósito del logo solar era desarrollar la inteligencia, el tercer rayo, el rayo del Espíritu Santo, del Dios Madre, del Dios Materia. Cumplió su objetivo, pasó a pralaya cósmico, a descanso cósmico entre encarnaciones, y en este sistema solar reanudó su evolución, partiendo de la evolución anterior. Es decir, tomó materia del primer sistema solar, impregnada de la energía de tercer rayo, y el tercer aspecto de la divinidad, el Dios Madre, el Dios Espíritu Santo, construyó las formas, la materia. Esa materia que se nos dice que está impregnada de karma. Es decir, karma no significa ni bueno ni malo, significa que tiene una vibración propia, que es la vibración de la inteligencia. Y eso los científicos lo pueden apreciar porque los átomos son inteligentes en la forma de construir las moléculas. Las moléculas de un cuarzo es inteligente porque cristaliza de determinada forma. Funde el agua a determinada temperatura, es inteligente. La materia es inteligente. Es un hecho. Y esto viene heredado del sistema solar anterior. El problema que tenemos nosotros, causa de la crisis actual, es que en este sistema solar la voluntad del Logos es desarrollar la conciencia, no la forma, no la materia. Que según dijo Darwin, la materia evoluciona, los animales evolucionan, los seres humanos evolucionamos a nivel físico, a nivel de forma, es algo evidente. Nuestros cuerpos físicos no son iguales a los cuerpos físicos que teníamos como humanidad hace miles o millones de años. Hay una evolución de la forma. Pero esta evolución de la forma, esta evolución de la materia, viene impulsada porque las unidades de conciencia que somos nosotros, los yoes que somos nosotros, necesitamos formas materiales más evolucionadas. Vamos a poner un ejemplo. Hay una persona que utiliza un coche. Esta persona es poco utilizada, poco evolucionada, y con ir a 80 tiene suficiente y el coche ir a un 600. Pero a medida que va utilizando coches, la persona avanza, crece y necesita coches más potentes que pueden ir a 100, a 120 o a 180 si hiciera falta. Una cosa es la evolución de la forma, la evolución de los vehículos, y la otra es la evolución nuestra, del yo, de la conciencia. Y a medida que nosotros evolucionamos, nuestra conciencia evoluciona, necesitamos formas materiales más evolucionadas. Hablando de la crisis, en este momento nuestra conciencia va avanzando. Y nuestras formas físicas, no solamente nuestros cuerpos, sino esta estructura que le denominamos sistema, que le denominamos civilización, que le denominamos cultura, se nos está quedando corta. Es decir, a medida que el niño crece, necesita zapatos mayores. ¿Qué tiene que hacer? Liberarse de los zapatos que aprietan, que provocan sufrimiento, y disponer de zapatos a su medida. La humanidad, por su crisis de crecimiento, necesitamos una civilización, una estructura que esté de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de conciencia, que hemos dicho que avanzaba hacia el signo de Leo, recuerden que Leo es el opuesto de Acuario. Las energías de Acuario están impactando la conciencia de la humanidad. Esta conciencia de síntesis, esta conciencia de amor, esta conciencia de solidaridad, esta conciencia de compartir, todo esto son estados de conciencia, necesitan unas estructuras que estén de acuerdo a este nivel de conciencia. Y de estas estructuras hay que aprovechar lo aprovechable y destruir lo no aprovechable. Es, hablando en términos bíblicos, es aquella casa edificada sobre la arena que cuando sopla el viento se destruye
y que hay que edificar otra casa sobre la roca. Esta nueva casa es una nueva civilización edificada sobre las correctas relaciones humanas. Vamos a ir con el tema de las causas de la crisis y vamos a ver un hecho muy curioso que a veces se nos escapa. ¿Qué técnicas, qué sistemas utiliza la jerarquía planetaria para impulsar el desarrollo de la conciencia de la humanidad? Llevar a encarnación ciertas almas cuyo nivel de conciencia sea lo que la jerarquía pretende que sea la humanidad. Eso se ha ido llevando desde toda la humanidad. Y a estas personas especiales se les denomina avatares y desde el punto de vista de la humanidad se les denomina profetas. Almas avanzadas con un nivel de conciencia, una percepción, una intuición de la realidad espiritual que volcaron a la humanidad como nuevas enseñanzas para que la humanidad, los demás, fuéramos despertando. ¿Qué hemos hecho los demás, la humanidad? Nos hemos exalzado como hijos de Dios, como personas totalmente distintas del resto de la humanidad, y las hemos elevado a los altares, los hemos adorado como personas especiales, que en cierta forma personas especiales lo eran, pero no eran nada más que hermanos nuestros, simplemente personas más avanzadas. O los crucificamos, y cada persona de estas nos dio un mensaje especial. Moisés, por ejemplo, nos dio el mensaje de la ley de Dios. Buda nos dio el mensaje de la luz de Dios. El Cristo nos dio el mensaje del amor de Dios. Y ahora esperamos que retorne Cristo y nos dé una nueva revelación, un nuevo mensaje. Y me estoy refiriendo a estas personas, pero hay muchísimas personas. En cada nación, en cada momento en que la jerarquía desea impulsar su evolución, manda una persona especial. Quizá Nelson Mandela, digo quizá, no quiero decir, no, que dijo que fulanito era eso o era el otro. Quizá podíamos hablar de Nelson Mandela, de Martin Luther King, quizá de Churchill, personas que hoy precisamente se celebra el 50 aniversario de su defunción. Personas que dieron una impronta a la humanidad. Pero bien, hemos dicho que hay unas energías de la materia que intentan ahogar la conciencia de la humanidad. Estas energías les denominamos energías oscuras, energías negras. De la misma forma que existe una logia blanca, una gran hermandad blanca, hay la hermandad negra. ¿Cuál es el objetivo de la hermandad negra? Si la hermandad blanca impulsa la evolución de la conciencia más allá de la materia, para que se exprese a través de la materia, pero que esté más allá, que sea la conciencia la que gobierna la materia, pues las fuerzas oscuras hacen exactamente lo contrario. Son las fuerzas del materialismo, que intentan ahogar nuestra conciencia divina, intentan que nos identifiquemos con la parte material, e intentan generar violencia, odio, racismo, envidia. Esas energías son las que... Y esa hermandad negra que está ahí, que en los planos internos ha sido derrotado, en el plano de la materia, aquí abajo, no ha sido derrotado todavía. Y es causa de muchos conflictos, porque trabajan con la energía de la inteligencia, con la energía del egoísmo. Y esto, todos tenemos nuestra pequeña parte. Si he dicho anteriormente que la jerarquía blanca utiliza la técnica de elevar almas blancas, podríamos decir, a la encarnación, para que despierten la conciencia de la humanidad, la jerarquía negra utiliza almas en el sendero oscuro para que en el plano físico lleven a la humanidad hacia la oscuridad. Podríamos pensar en Hitler, podríamos pensar en muchas personas. Quizá holdings, lobbies de estos económicos que manipulan la energía cristalizada
material del dinero para mantener a la humanidad en la pobreza, en la violencia, en la envidia, en la lucha entre nosotros? Yo no puedo decir fulanito es blanco, fulanito es negro. Eso tiene que ser cada uno de nosotros. Concretamente, hay un caso que deberíamos tener mucho discernimiento. Hay ciertas personas que, según se nos dice, son encarnaciones procedentes de la Atlántida, que poseen poderes heredados de aquella época, es decir, la clarividencia, la mediunidad, la clarividencia, etc. Muchas personas eran muy evolucionadas y otras no. El hecho de que una persona tenga clarividencia o visión astral no significa en absoluto de que sea evolucionada. Significa que tiene visión astral. Y el plano astral es tan material como este. Es más, el plano astral se nos dice que es el plano del espejismo, que es difícil ver con claridad qué es lo blanco y lo negro del plano astral. Y cuando haya personas que mediante ciertos rituales lleven la conciencia del ser humano hacia la materia, hacia la espiritualidad, aquella persona, por muy clarividente o clariaudiente o mediúnica que sea, es una persona procedente de la hermandad negra. ¿Cómo podemos decir tal persona? Eso somos nosotros mismos que debemos tener discernimiento, tener las ideas claras y comprender cuál es el propósito divino, cuál es la evolución. Hay una frase bíblica que lo dice claramente: por su amor los conoceréis. Cuando habló de sus seguidores, no se refirió a los que estaban en determinada organización, que tenían un papel que dice fe de bautismo, que habían nacido en Europa o en Japón, tanto da. Los seguidores de Cristo son los que por su amor los conoceréis. Pues utilizando esta regla, nosotros podemos conocer qué personas, por muchos poderes que tengan, forman parte de la jerarquía planetaria, están en la luz o están en la oscuridad. Actualmente, un cambio de conciencia que llevará a la humanidad a un despertar será la aparición de muchas almas, no a nivel de un Mahatma como Gandhi o como otros, muchas almas que nacen en cuerpos que actualmente les denominamos índigos. Índigos, violetas, diamantes, en fin, tienen muchos nombres. Son niños que son distintos, tienen otro nivel de conciencia, otra percepción de la realidad, y que generarán en la humanidad la aparición de una nueva raza. Tengan en cuenta que las razas tienen relación con la forma, es el coche. Lo que pasa es que al haber un nuevo nivel de conciencia, la raza deberá ser mejor. Hay un punto que también es importante y muy controvertido, y creo que es importante que lo comente en este punto, ya que he comentado que en el primer sistema, perdón si me alargo mucho, ¿no? Que en el primer sistema solar la energía era la energía de la materia del tercer rayo. Hay unas entidades encarnadas en este planeta que, según se nos dice, proceden del primer sistema solar. Me estoy refiriendo al pueblo judío como pueblo, no como individuo, cuidado. Dentro del pueblo judío hay muchísimas personas maravillosas, extraordinarias. Pero en sí, como pueblo, la humanidad debemos estar muy agradecidos al pueblo judío, ya que impregnaron a nuestro sistema solar de la energía de la inteligencia. Pero esta energía de la inteligencia, que se cristaliza como tercer rayo en el dinero, debe ser trascendida por la energía de la conciencia, la energía del amor. Y esta enseñanza que el pueblo judío dio a la humanidad, haciendo a la humanidad más inteligente, debe finalizar para que la humanidad
aprenda la energía del segundo rayo, que es la energía que debemos aprender en nuestro segundo sistema solar. El conflicto judío que tenemos actualmente, que se expresa como antisemitismo, como disgregación, como separatividad, es la nota clave del segundo sistema solar que llevamos arrastrando las energías del primer sistema solar hace ni más ni menos que miles de millones de años. Por no decir cientos. Un tiempo extraordinario. La humanidad no entrará de lleno en el segundo sistema solar, en una época de paz, de amor y de felicidad, hasta que no resolvamos el problema del pueblo judío, que simboliza el problema del materialismo. No son ellos responsables de lo que está pasando en el planeta, ni mucho menos. Todos somos responsables de lo que está pasando en el planeta. Porque ellos enseñaron a la humanidad muy bien lo que venían a enseñar. Y como tal, deben pasar a otra lección. Pero es que la humanidad, el resto de la humanidad, debería haber enseñado al pueblo judío las leyes del amor. El resto de la humanidad ha aprendido perfectamente las leyes del egoísmo, las leyes del dinero, las leyes de la separatividad, de la envidia y del odio. Eso la humanidad lo ha aprendido muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Hemos de aprender la lección del amor, la lección de este sistema solar. Por eso el antisemitismo no tiene ningún sentido. Simplemente que los pueblos de la tierra, que son uno, nos tenemos que dar la mano y emitir la energía suficiente. Y ahora vamos a entrar en la parte práctica. Ante este panorama, ¿qué es lo que debo hacer yo? Hay una primera actitud, que es la actitud del victimismo. Yo, pues, ¿qué voy a hacer yo si yo soy tan poca cosa? Si yo soy nada, si no puedo hacer nada. Yo, a sufrir tocan y se acabó. A pasar como pueda y a llegar a final de mes y el mes que viene ya veremos. Bueno, esta es la actitud del victimismo, tan lógica razonable como cualquier otra. Pero si comprendemos un poco la problemática de la humanidad y comprendemos que somos uno como humanidad, nosotros tenemos nuestra pequeña responsabilidad. La pequeña responsabilidad empieza por comprender cuáles son las leyes del universo, cuál es el propósito divino, qué es lo que nosotros como seres humanos podemos realizar. Porque este conflicto entre el segundo y tercer rayo, entre el rayo del amor y el rayo del egoísmo, ese conflicto lo tenemos todos dentro de nosotros mismos. Y no podemos pretender que la humanidad solucione este conflicto si nosotros previamente no hemos solucionado el conflicto dentro de nosotros mismos. Y ese conflicto lo tenemos que solucionar pensando correctamente, actuando correctamente y emitiendo la palabra correcta, mediante la ley de la inofensividad. Y esto es una cosa que tenemos que conseguir, que tenemos que intentar momento a momento mediante la atención, comprendiendo quiénes somos nosotros, seguir la voluntad de nuestro yo superior, que es la ley del amor, y no la voluntad de la materia, que es la línea de menor resistencia de los vehículos que nosotros estamos utilizando y que nosotros no somos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Cuando nosotros somos capaces de canalizar la energía del amor, procedente de la fuente de amor que es nuestro ser interno, nuestro poder, según dice nuestro TK, es extraordinario e incomprendido incluso por nosotros mismos. Porque nosotros nos convertimos en una fuente de luz y de amor que irradia. Y unidos a la energía de luz y de amor de todos los semejantes que poco a poco vayan despertando, nosotros crearemos una red de luz que hará cambiar la forma de pensar de la humanidad.
la mente de la humanidad, los sentimientos de la humanidad están manipulados. La publicidad, las películas nos están enseñando violencia continuamente. Nos están vendiendo la idea de que la violencia se combate con la violencia. Y esto es un error, porque el fuego no se apaga con gasolina. La humanidad está en una espiral de violencia que hace falta que existan personas con un pensar claro, que emitan las formas mentales lo suficientemente claras para que la humanidad cambie de forma de pensar. Los políticos no cambian por sí mismos de forma de pensar. Las masas, en su indignación, están impulsadas por la fuerza de sus necesidades personales, su egoísmo. No piensa como humanidad. Entonces, yo me pregunto, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Tenemos que conseguir que haya lo suficientemente número elevado de personas que piensen con claridad, que emitan la nota correcta para poner orden en esta destartalada humanidad. Mediante la atención, nosotros podemos no solamente emitir la nota correcta, sino hacer descender nuestro nivel de sufrimiento. Porque el problema de la crisis es un problema de energías. Y estas energías que nos impactan a nosotros, que estamos identificados con formas cristalizadas. Y esta fricción entre las energías entrantes y las formas cristalizadas, los vehículos cristalizados que nosotros utilizamos, nos provocan sufrimiento. Si somos capaces de utilizar la ley de no resistencia, la ley de la comprensión, la ley de la aceptación, no significa que no hagamos lo correcto. Tenemos que buscar trabajo si no lo tenemos, tenemos que hacer nuestras economías si no tenemos, todo exactamente igual. Me estoy refiriendo a una actitud interna de comprensión de la realidad. Y por encima de todo, y con esto acabo la charla, hemos de estar convencidos de que todo es para bien. Hemos de ser tremendamente optimistas. Porque si bien representa un sufrimiento para la humanidad, esto representará para la humanidad una nueva civilización, una nueva humanidad. ¿Cuándo? La pregunta no es cuánto, la pregunta es cuánto. ¿Cuánto sufrimiento deberemos precipitar nosotros como humanidad hasta que descubramos el camino de salida? ¿Cuánto sufrimiento deberemos sufrir cada uno de nosotros hasta que descubramos esta fuente de luz que somos nosotros mismos? Esta es la gran pregunta. Simplemente nos hemos de poner en marcha porque la humanidad nos necesita. Los maestros nos necesitan. El plan divino nos necesita. ¿Qué podemos nosotros hacer como individuos? Invocar la presencia de nuestro ser interno, invocar la presencia de la jerarquía, pronunciar las veces que haga falta la gran invocación para que esas fuerzas de la luz iluminen la conciencia de la humanidad, para que despierten a unos nuevos valores. ¿Qué nos cuesta en nuestra meditación matutina pronunciar la gran invocación, difundirla, para que cada uno desde su nivel de comprensión pueda invocar estas fuerzas de la luz, estas fuerzas de la paz, esta comprensión del propósito divino, para que esta humanidad, que será, sin duda ninguna será, y no tardará mucho, y depende de nosotros, que venga cuanto antes y con el menor sufrimiento posible. Perdón que me he extendido quizá un poco demasiado, pero el tema yo creo que es importante. Creo que todos debemos reflexionar sobre él. A ver, no sé si será pregunta bien o exposición. Yo fui a mí siempre se me ha dicho que el pueblo judío ha sido una raza que está muy cerrada en sí mismo, que los mismos seres encarnan siendo judíos siempre. Hay como un círculo cerrado de encarnación. Pues aparte, también que esto hace que ellos sean como muy tozudos en querer cambiar
su estructura. En no querer cambiar su estructura. ¿Cómo? En querer cambiar o en no querer cambiar. En no querer cambiar. No quieren cambiar la No estructura. quieren cambiar. Después, yo tengo una experiencia pequeñita, que es que fui a Jerusalén hace 4 años y resulta que fui al muro de lamentaciones. Y bueno, lo miré desde lejos porque las mujeres no nos dejan entrar donde ellos están orando, los hombres, ¿no? Pero como turista te dejan acercar. Y bajando unas escaleras que faltaba metros para llegar al muro, pues un rabino de esos jóvenes que llevaban con el sombrero y todos negros, un montón, ¿no? Y uno de joven puso mal el pie y se cayó. Y yo iba a su lado. Y yo le cogí para ayudarlo. ¿Qué hice? Me vi rodeada, yo también me caí y me vi rodeada de toda la muchedumbre negra. Y que me cogían y que me llevaban hacia no sé dónde. Suerte que Pedro, mi marido, y otros que venían, me salvaron. Porque si no es que no sé dónde me llevaban. Que había hecho una blasfemia, que había ensuciado al rabino, que me había ensuciado yo, que me tenían que lavar, que me tenían que no sé qué. Y yo me lo quedé mirando y digo, no me entiendes, porque yo no sé hablar inglés. Pero, desde el corazón, te digo, yo solamente te quería ayudar. Si no me has entendido... Su ley es la de traidor. Ojo por ojo, diente por diente. Sí, por eso que cómo se les puede, o sea, a nivel mental, a nivel de vocación mental, sí que se les puede quizás luchar. Y aparte, también vi encima de Jerusalén una áurea de metros negra, en una, perdón que me extienda, en una iglesia de allí, vi a un ángel que estaba haciendo la misa junto a esto, altísimo, que sobrepasaba la iglesia, altísimo, que estaba haciendo un esfuerzo sobrenatural, ya lo era él, pero más, que para que las energías que aquel sacerdote intentaba reunir con todos los extranjeros que estábamos allí haciendo la misa, pudieran traspasar eso negro. Yo intervine, yo allí, pues Miguel, la espada, intervino en eso mentalmente. Sé breve, por favor. Sí, y resulta que después, ¿qué hizo? Pues que me encontré yo mal, tuve que salir, porque salí despedida, y tuve que salir del sitio, porque no. Y eso fue lo que me encontré. Ellos, el pueblo judío, que está cerrado en sí mismo, es la forma que tiene para mantener la energía de tercer rayo. Es a nivel de energías. Ellos saben que así mantienen su energía. Por esa energía les confiere poder. El poder del dinero. La energía del dinero que hay en el planeta, energía de tercer rayo, está cristalizada, y cuando nosotros egoístamente utilizamos el dinero, estamos colaborando en ese tipo de energía. Hay una forma de redimir la energía del dinero, es el amor incondicional, la donación sin recompensa. Cuando nosotros compramos y queremos que el dinero, es lógico, es natural, es normal, no pasa nada, no critico nada, simplemente estoy exponiendo una realidad. ¿Qué sucede? ¿Qué se nos dice? En el dinero que se consigue ganar en los premios de la lotería. Fíjense que el dinero que se concede en un premio de lotería es el dinero que se ha recaptado. ¿Qué vibración tiene el dinero que se recapta? Una persona va allí a la ventanilla de la lotería, de la administración de lotería, va allí para conseguir ganar el gordo. Es una energía egoísta. Aquel dinero está impregnado de esta energía. Cuando este dinero se reúne en gran cantidad y se confiere al ganador, se confiere el dinero y se confiere la energía cristalizada del egoísmo de todas aquellas personas que han comprado sus pequeños décimos, porque no lo han hecho de forma altruista, lo han hecho de forma egoísta. Es lógico, no critico, es normal, es así. Simplemente estoy contratando un ejemplo de energías. ¿Qué sucede? Que si aquella persona no
transmuta esta energía, no la eleva de vibración, esa misma energía lo hunde. Se han dado muchos casos de personas que han ganado premios de lotería que ha sido su perdición. Y no por el dinero, sí, porque se pensaba, no, es problema de energías. ¿Cómo podemos nosotros, y en esto repito, al final de la charla, cómo nosotros podemos cambiar la energía de la humanidad emitiendo la energía del altruismo, de la generosidad, de la solidaridad? Y eso es difícil porque de pequeño en las escuelas se les enseña a los niños que tienen que pelearse con el vecino para que no le quite el bocadillo. Se le está enseñando la ley de la selva, no la ley del amor. Se les está enseñando la ley de la venganza. No sé si es cierto o no es cierto, pero vi por la televisión, el Papa dice, si alguien se mete con mi madre, yo no sé si es cierto o no es cierto. A mí me sorprende muchísimo. Yo digo, esto será para ganarse la opinión de la gente, supongo. Porque esto va totalmente en contra de la ley del Cristo, de que si te dan una bofetada hay que poner la otra mejilla. Es decir, lo que hablamos ampliamente cuando hablamos de la ley de causa y efecto, de la ley del karma. Se supone que la ley del tailón, del ojo por ojo y diente por diente, talión, va totalmente en contra de la ley del karma. Hemos de comprender las leyes del universo y ajustar nuestra vida cotidiana, nuestra conducta a la ley de la causa y efecto, la ley del renacimiento, la ley del amor. Es que si no lo hacemos así, la humanidad no cambiará. Y hemos de ser optimistas porque la humanidad cambiará a las buenas o a las malas, como comentamos el otro día, a las malas o a las malas. Porque está entrando la energía de Shambhala. Y esta energía de Shambhala va a liberar las unidades de conciencia que somos los seres humanos de la encarnación. A mí no me gusta ser agüero, pájaro de Malabar, exactamente. Pero es que nos lo estamos ganando a pulso. ¿De qué depende de que surgirán estos conflictos a nivel físico? Única y exclusivamente de nosotros. Nosotros como humanidad, nosotros como seres humanos. ¿Hay una fecha de caducidad? Muy buena. Le voy a poner un ejemplo. La humanidad es como un ser humano que está enfermo, ¿vale? Y a ese ser humano le sale un grano, que es una guerra, por ejemplo, y evidentemente vamos allí, el médico, a curar el grano, a poner sacar el pus, poner la terita, el antibiótico, etc. Y luego sale otro grano, rápidamente, a curarlo. ¿Qué significa? Que hay brotes de violencia y allí rápidamente sale el ejército, que combate el brote de violencia, acaba el brote de violencia, hay un grupo yihadista en no sé dónde, y vaya la policía y los detiene. Esto es curar los granos. Pero, cuando vemos que el enfermo tiene un sarpullido tremendo, aparte de curar los granos, no nos hace falta pensar que hay algo más, que quizá lo que necesita es un antibiótico o lo que sea. Los estadistas, el Banco Europeo, dice que cambia el tipo de interés, que hace unas compras de bonos, etcétera, etcétera, y que con esto la crisis se acaba. Se acaba un grano. Pero la esencia de la crisis, el conflicto interno de las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad, no se cambia comprando bonos. ¿Qué significa? Que este enfermo lo que tiene es un cáncer. ¿Qué quiere decir un cáncer? Que hay unas células que no se reproducen de acuerdo al propósito de la entidad que se manifiesta en aquel cuerpo. Y se reproducen de tal modo que hay un tumor. La humanidad está llena de células, es decir, seres humanos, que no cumplen la voluntad del todo de la entidad. Y están generando tumores. Tenemos toda la humanidad llena de tumores. Estos tumores provocan sufrimiento, provocan conflicto. Entonces, este enfermo, que es la humanidad, o la entidad
que se está enfermo, se va al médico y el médico dice, hay que hacerle cirugía. Todo esto hay que extirparlo. Pero entonces el enfermo dice, ¿y si hiciéramos quimio? Le provocará mucho sufrimiento, pero haremos que las células se reproduzcan de acuerdo al propósito de la entidad. Había la data de caducidad del 21 de diciembre de 2012. Pero parece ser que el médico dice, quizá con quimio, a base de sufrir, a base de crisis, a base de pasarlo mal, conseguiremos que estas células se reproduzcan de acuerdo al plan de la entidad, del Logos, de Dios. Ahora estamos en quimio. Una quimio tremenda. ¿Tendremos que pasar por quirófano? Ya me entienden qué significa pasar por quirófano. Coger bisturí y rajar. Depende de la respuesta del enfermo a la quimio. Depende de nosotros el que exista otro 21 de diciembre en que el enfermo diga, o el médico diga, eso no se arregla a quirófano. ¿Hay data límite? Se nos dice que en los 25 primeros años de cada ciclo se proyecta el paso evolutivo que la humanidad debe dar en el resto del ciclo. Y el resto, los resultados, podríamos decir, se recoge en los últimos 25 años de cada siglo. Si no recuerdo mal, la Revolución Francesa fue en el año 75 del siglo que sea. 1789. 89. En el último 25 años de siglo. Ustedes son más jóvenes, no sé si recordarán el cambio de conciencia que hubo a partir del año 75, ya no solo en España, sino en el planeta. Se recogió lo que se sembró en los primeros 25 años que fueron de mucho sufrimiento. Ahora estamos en este ciclo. En estos primeros 25 años estamos sembrando. En los últimos 25 años recogeremos lo que ahora hemos sembrado. Se nos dice que hay una fecha límite para el retorno del Cristo, que es el 2025. En este momento sabremos no si Cristo ha fracasado, no. Sabremos si la humanidad ha fracasado, si nosotros hemos fracasado. Nos quedan 10 años. En esos 10 años tienen que pasar muchas cosas, muchísimas cosas. Se nos habla de la recuperación económica, pero el otro día vi un documental sobre el cambio climático, eso es totalmente aparte de la recuperación económica. Si en no sé cuántos años, muy pocos, el nivel del mar sube 8, 10, 12 metros, es que hay un cataclismo económico tremendo. Se nos está acabando el petróleo. Esta civilización está basada en el petróleo. ¿Qué pasará cuando se acabe el petróleo? Prefiero no pensarlo. Pero es que nos hemos de poner las pilas ya. Y estoy hablando de hechos científicos, porque esto del petróleo es algo que está saliendo por televisión continuamente. Y los plásticos salen del petróleo, no sé qué sale del petróleo, hasta los fármacos salen del petróleo, los coches todos van con petróleo. Y la comida, cantidad de cosas. Y tiene data de caducidad, eso sí que tiene data de caducidad. Yo creo que no quiero que sean pesimistas, hemos de ser optimistas. Nos tienen que dar más tiempo. Porque 10 años es imposible. Necesitamos, porque la sociedad está en pañales todavía, necesitamos mucho más tiempo. Con 2015 años no hemos tenido tiempo de aprender lo que se nos dijo. Me parece que hace 2000 años se nos dijo muy claro. Pero parece ser que no, porque no lo ves que generalizando aún no estamos preparados. Como dijo Einstein, la estupidez humana no tiene límites. Eso sí. Tenemos que a no ser que hagan una barrida, claro, entonces sí. Tenemos que despertar. Hay un libro, también una película, que se llama El secreto, Sí. que habla mucho de que lo que tú quieres o lo
deseas, lo puedes conseguir. Esto me gustaría que explicases un poco cómo lo ves, porque esto depende de cómo se mire, es magia negra, ¿no? Totalmente. A ver, lo peor del caso es que es cierto. Y además es manipulación. Y eso nos lo dice la física cuántica. Y la sabiduría eterna nos dice, como un hombre piensa, así es él. Mediante el poder del pensamiento nosotros creamos, porque creer es crear. Y eso es cierto, para bien o para mal. Si una persona es egoísta, su pensamiento es egoísta, su mente no está iluminada, lo que crea será oscuridad, será magia negra. Porque la magia es magia. Y en sí no es ni blanca ni negra. ¿Qué es lo que hace que la magia sea blanca o sea negra? La intención. La luz que tenga la mente que realiza aquella magia. Cuando he hablado de la espiritualidad, y cuando a veces, te lo cambias por canal así, distraídamente, entras en estos canales de mediums que hacen consultas y tal, madre mía, no saben lo que están haciendo. Realmente no saben lo que están haciendo. Tan solo se me ocurre una expresión, digo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero lo que hace falta, ¿por qué? Por ejemplo, la palabra esoterismo tiene tan mala prensa. Por esto. Claro. Esoterismo significa una cosa oculta. Y podríamos decir que lo que les estoy exponiendo aquí es esoterismo. No. Porque en el momento que se expone, si lo era, ya no lo es. Porque ya no es oculto. Está a la luz del día. ¿Qué sucede? Que debido al egoísmo de la humanidad, la magia es algo oscuro. Pero no porque sea oscuro, es que lo hacemos nosotros que sea oscuro. Nosotros con nuestra intención lo hacemos oscuros. Una persona que hace magia, que nos reunimos en grupos de meditación, que contactamos con nuestro ser interno, que conectamos con la jerarquía al máximo nivel posible que cada uno pueda alcanzar y canalizamos la energía del amor, estamos haciendo magia, estamos haciendo lo mismo. Creer es crear. Pero no es negro, es totalmente blanco. Y entonces la palabra esoterismo, oh no, oculto, cosa, es una secta, no. Hace falta criterio. Y la gente no tiene criterio, y los libros de autoayuda, de que tú te curarás, tú serás más guapo, tú serás más alto, tú serás más rico, tú serás más lo que sea, tú. ¿Qué? La personalidad, esto es negro. ¿No? Una cosa, Sí. ahondando en lo que ella decía del secreto. A mí hay una cosa que me tiene un poco en duda. Por ejemplo, en el secreto se propugna que tu pensamiento es el que mueve los acontecimientos para que te sean favorables. Pero por otra parte te dicen que hay el destino o el propósito, que más o menos sería lo mismo, ya está predeterminado. Y si una cosa está determinada por el de arriba, tú puedes cambiarla con tu pensamiento. Tienes el poder suficiente para poder cambiar eso, por mucho que tú que pienses que lo puedes cambiar. Ese es el fallo que yo le encuentro al secreto. A ver, el destino nos lo estamos construyendo nosotros. Pero hay una parte que según el esoterismo ya nos viene dada. El karma. Un 50% sí que lo construimos, pero el otro no. A ver, lo que el ser interno tiene con relación a nosotros es el propósito. El propósito de dirigirnos hacia la luz. Pero somos libres. A nivel de personal somos libres. Y esto significa que el futuro no lo hacemos nosotros. Por ejemplo, un ejemplo. A mí me gusta mucho poner ejemplos, porque a veces es la forma de expresarse. Yo puedo levantarme por la mañana y decir, el karma de hoy es que no me atropelle. ¿Vale? Y como mi karma es que no me atropelle, yo atravieso Paseo de Gracia a las buenas y en rojo. Me van a atropellar. Estoy generando un karma de que me atropellen. El karma lo estoy haciendo yo. El karma es
la continuación de todo lo que nosotros hemos hecho. Y evidentemente esto pesa mucho. Pero no todo. Porque si nosotros comprendemos la ley y a partir de este momento, porque nosotros somos amos del instante actual, nosotros no somos amos del pasado ni somos amos del futuro, porque el pasado no existe. Fue. Y el futuro tampoco. El futuro va viniendo instante a instante. El futuro lo estamos construyendo nosotros. Y el alma, el ser interno, nos observa y nos deja libres, nos influye, nos inspira, como el maestro nos inspira, el maestro nos obliga. El mismo Ángel Solar, nuestro ser interno, consciente de nuestro propio karma, cuando nosotros invocamos Señor, Señor, libérame de este karma, dice, tú te lo has ganado. Pero ¿cómo nos liberamos del karma? Del karma malo nos liberamos con el karma bueno. Porque el karma es el karma, no es ni bueno ni malo. Como las energías, no son ni buenas ni malas. Somos nosotros que generamos karma bueno actuando correctamente y generamos karma malo actuando incorrectamente. Y usted me preguntará, ¿y cómo nos liberamos del karma? El karma es inherente a la personalidad. Cuando nosotros somos conscientes de que somos el ser interno, nosotros no tenemos karma. Nunca lo hemos tenido ni nunca lo tendremos. Como ser interno. El karma lo tenemos como personalidad. ¿Quién sufre? ¿El ser interno? Sufrimos nosotros, que somos el ser interno identificados con la personalidad. Y decimos, es que yo tengo un karma. No, tú tienes un karma porque estás identificado con la personalidad. Es que yo estoy enfermo. Me estoy identificando con el cuerpo físico. Es que yo estoy triste, me estoy identificando con el cuerpo emocional. Es que la mente no para, me estoy identificando con el cuerpo mental. Y cuando nosotros, mediante la técnica de la atención, o lo que conseguimos con la atención, que es la serena expectación, nos identificamos con el ser interno, no hay karma. A veces hay personas que dicen, es que el karma se ha acabado. Mientras estemos identificados con la personalidad, tendremos karma. Conmutaremos el karma malo con el karma bueno, actuando correctamente mediante la inofensividad, mediante el amor, mediante las correctas relaciones, transmutamos el karma malo en karma malo, en karma bueno. Pero el karma sigue existiendo porque es una ley de la materia. Y mientras estemos aquí abajo tendremos karma, porque es una ley. Y el karma es el ser interno. Claro. Yo propongo que deberíamos leer un poco más las enseñanzas que habla mucho de la conceptualidad con los pensamientos. Claro. Es maravilloso. Es que, a ver, lo que yo les estoy expresando, Sí. yo no soy el único ni muchísimo menos. Es que lo han escrito, el correo ríos Es que, de tintas y la gente todavía está en este momento la jerarquía, la idea que he expuesto antes, ha mandado a montones de personas, Krishnamurti, discípulos, que han escrito. Claro. Y otras personas que escriben cosas negras. Exacto. Y aquí hace falta la discriminación para saber quién sigues. Porque si un ciego guía a otro ciego, se caen los dos en el pozo. Exacto. Y hace falta mucho criterio para saber lo que es el sendero correcto. Y ese sendero correcto, no soy el único, hay muchísimas personas que están expresando lo mismo. Porque están desde el dentro, porque el cambio de la humanidad no vendrá de los grandes dirigentes, el cambio de la humanidad vendrá de nosotros, de los de a pie, que cambiemos nuestra forma de pensar. Bueno, quizá lo dejamos ahí, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta, la última, ¿no? Simplemente quería deciros una primera cosa. Hemos de ser optimistas, muy optimistas, porque tenemos mucha ayuda de la jerarquía planetaria que está enviando una energía tremenda que nos está cambiando las cosas tremendamente. Hemos de ser muy optimistas. Y luego una segunda cosa muy importante, nos hemos de poner las pilas y ya. No esperemos la data de caducidad, porque quizá lleguemos tarde. Vamos a hacer pues un minuto de silencio.
Muchísimas gracias por su atención. Un pequeño inciso. A partir del miércoles que viene, Ramón llevará un coloquio quincenalmente junto con Celia. Llevará un coloquio quincenalmente que, bueno, estáis todos invitados a venir y a probar. Es exclusivo para socios, con lo cual el que quiera venir con continuidad se tendrá que hacer socio. Pero en principio es un coloquio que se seguirá cada 15 días y esperemos que durante mucho tiempo. Esperemos que sí. La idea es poner todas estas enseñanzas de forma práctica. A las 7:30. 7:30. Cada 15 días. Hay meditación después, ¿no? Sí. O sea, la idea sería en principio poner en práctica todos esos conocimientos en una interrelación, en un coloquio, y luego poner en práctica el coloquio mediante una meditación, que es la forma práctica de poner en marcha todo esto. Y luego, la forma práctica la forma de poner en práctica la meditación es la vida de cada día, de todos. O sea, el objetivo es aprender a vivir, ser cada día mejores, más solidarios, más amorosos, etc. Nos veremos. Gracias. Gracias.